En el trabajo, en casa, en el taxi y en el bus. RCN Mundo, con todo el mundo. 7:08 en RCN Mundo, Jesús, y abrimos esta nueva hora de RCN Mundo, de RCN Radio, con lo que generó, por supuesto, revuelo, y fue ese trino del comandante, el principal comandante del ELN, Antonio García. Pero tenemos noticia ya de último momento sobre esa cuenta de Antonio García, Jesús. Sí, los trinos a los que vamos a hacer mención se publicaron el pasado sábado, el día 27, en la cuenta Antonio Comandante, @Antonio Comandante, de la cuenta de Antonio García, cuyo nombre es Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, considerado uno de los máximos comandantes del Ejército de Liberación Nacional. Pues la cuenta aparece suspendida. Revisamos esta madrugada y ya está suspendida. Dice Twitter, suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter. Pero recordemos los trinos que puso Antonio García para saludar a nuestro invitado sobre este tema. Dice, el ELN no realiza reclutamiento de combatientes para sus estructuras guerrilleras. Todo ingreso a nuestras filas es voluntario, a solicitud del interesado. Jamás se obliga a nadie a incorporarse. Sí, dice, todo ingreso al ELN se hace por motivaciones políticas, donde hay identidad de la causa de los pobres, los humildes y los más necesitados de la sociedad. El derecho internacional humanitario establece que no se puede incorporarse a una fuerza combatiente menores de 15 años. En el ELN se hace con mayores de 16 años. Quien recluta menores son las fuerzas militares y la policía de Colombia. Lo hacen desde los 8 o 9 años. Los preparan para que cumplan misiones de inteligencia, infiltrándolos en los frentes guerrilleros. Además, otra de los mensajes que pone Antonio García, supremamente delicado, es que dice que muchos de los casos los jóvenes han sido capturados como infiltrados y han sido liberados por medio del CICR, que es la Cruz Roja Internacional, con las pruebas documentadas de sus misiones de inteligencia, pero el CICR los ha presentado como secuestrados por el ELN, tergiversando completamente la verdad. Consultamos, por supuesto, al CICR por parte de RCN Mundo, que decía ante esto que estaba diciendo Antonio García. Dice, gracias por la invitación, pero no es posible aceptar. El CICR no se pronuncia sobre menciones, hechos específicos o situaciones coyunturales que puedan darse en el marco de los conflictos armados y la violencia, justamente para no afectar la neutralidad e imparcialidad que rigen su labor humanitaria. Entonces, pues arrancamos con este tema en RCN Mundo, y por eso a esta hora saludamos a Jeremy McDermott. Él es el codirector y además cofundador de Insight Crime. Es un centro de estudios sobre crimen organizado en América Latina que está radicado en Medellín y hace unas investigaciones muy interesantes. Jeremy McDermott, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, Carlos. Jeremy, la pregunta obligada es sobre esto que dijo el comandante del ELN, Antonio García, y que no reclutan menores, cuando hay cifras de autoridades, del ICBF y de otro tipo de entidades que dan cuenta de que el ELN efectivamente sí recluta y que es el segundo mayor reclutador después de las disidencias de las FARC. Ustedes, según lo que ustedes han conocido, investigado, que han ido a terreno, ¿qué podrían decir sobre estas afirmaciones de Antonio García? Sí, efectivamente hay cientos de casos registrados con la Defensoría y la Fiscalía sobre reclutamiento de menores por parte del ELN. Y como usted mencionó, el reclutamiento de niños de 15 años o menos es por definición un reclutamiento forzoso y es considerado un crimen de guerra por el Tribunal Penal Internacional. Y el tribunal también establece que nadie menor de 18 años debe ser reclutados para las hostilidades. Pero la pregunta es, ¿por qué Antonio García ha hecho esta declaración? Fue dirigida a Danilo Rueda como comisionado de paz, mostrando conciencia sobre el tema mientras se inicia un proceso de paz, o fue dirigido a los comandantes del ELN recordándoles la ley y diciéndoles que tengan cuidado, porque dudo que se dirigiera a la opinión pública colombiana, que se muestra escéptica ante tales afirmaciones procedentes de la dirección del ELN. Parte incluso de la argumentación histórica del ELN ha sido que
permite el ingreso a sus filas, entre comillas, de niños que tengan más de 15 años y que antes de los 15 años son los padres de esos niños quienes terminan vinculándolos a la fuerza, a esa guerrilla, y se ampara con el tema de los 15 años, el ELN, como lo han hecho otras organizaciones, en el derecho internacional. ¿Es eso así? ¿Hay alguna normatividad para explicar, para, entre comillas, justificar, por lo menos internacionalmente, lo que hacen con los niños? Pues yo no soy abogado ni experto en la ley internacional. Pues para mí, eso obviamente ha sido un asunto con la JEP y con todo el proceso de paz con las FARC. Entonces, me imagino que el ELN ha estudiado en una manera muy cuidadosa el proceso de paz con las FARC y las declaraciones del JEP, y está pues preparando el terreno para sus negociaciones y posibles castigos después de cualquier acuerdo. Pero yo creo que vale la pena decir que las FARC, el ELN no es igual de las FARC. Lo más difícil para la dirigencia del ELN es lograr que todas las diferentes frentes de guerra y unidades del ELN obedezcan las órdenes del COSE, del Comando Central. Y eso va a ser uno de los mayores retos en este proceso, cualquier proceso de paz con el ELN, al igual con los esfuerzos anteriores. Y el ELN no solo tiene expectativas más irreales que las FARC en términos de concesiones y participación de la sociedad civil, sino que tiene menos control sobre las unidades en el terreno. Eso realmente es el obstáculo más grande que tiene Antonio García hoy en día y cualquier proceso de paz con el ELN. Jeremy, ¿y qué decir sobre otro aspecto que tuiteó Antonio García el pasado sábado, donde dice que quien recluta menores son las fuerzas militares y la policía colombiana, y que lo hacen desde los 8 o 9 años preparándolos para cumplir misiones de inteligencia, infiltrándolos en frentes guerrilleros? Pues yo no tengo ninguna evidencia de eso. Sí, la fuerza pública en su historia ha hecho abusos de la ley internacional, por ejemplo, los falsos positivos, pero el reclutamiento de menores en una manera sistemática para trabajo de espionaje, pues de eso no tengo ninguna información. Jeremy, también, además de señalar a la fuerza pública, también habla del CICR, que como ya decíamos antes de saludarlo, pues asegura que es un organismo neutral, que no quiere afectar la imparcialidad. Es un señalamiento muy grave contra la Cruz Roja Internacional. Sí, otra vez uno tiene que preguntar qué hay detrás de eso, porque me imagino que Antonio García no ha hecho un tuit sabiendo que se van a generar una respuesta sin pensar. Y criticando al CSR, pues no tiene sentido. Es un cuerpo respetado y muy útil para los dos lados del Estado y de la guerrilla. Entonces, hay algo detrás de eso. Y para mí, eso fue dirigido más a su propia gente, a su tropa, que la opinión pública. 7 de la mañana, 16 minutos. Jeremy McDermott, gracias por estar con nosotros. Él es el codirector, cofundador de Inside Crime, por estos minutos aquí en RCN Mundo. Buen día para usted, Jeremy. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos al análisis, vamos al debate que tenemos aquí con nuestros compañeros en la mesa de RCN Mundo. José Manuel, ¿qué piensa usted al respecto? Porque sí llama la atención que Antonio García es el que está haciendo esa vocería del ELN, lo venía haciendo en las últimas 2 semanas. Bueno, hoy ya le suspendieron su cuenta, esta madrugada aparece por Twitter, suspendía la cuenta, pero sí es curioso que sea Antonio García el que esté dando esa vocería de parte del ELN, ¿no? Sí, de acuerdo. Por un lado, Chucho, con los buenos días, es curioso, pero es lo que hemos venido viendo en los últimos días y sobre todo después de la posesión del presidente Gustavo Petro y con los anuncios de una reactivación, por lo menos, de unos diálogos exploratorios con el ELN, y ya se verá si después de una mesa formal y en dónde, pero Antonio García ha asumido esa vocería y la ha asumido, Chucho, y ya esta es una opinión personal, para ratificar los
lo cínicos que pueden llegar a ser los miembros del COSE, del Comando Central del ELN, cuando se refieren a temas como este del reclutamiento de menores del que estábamos hablando en los últimos minutos. De verdad que esos últimos trinos estaban tan cargados de cinismo, de mentiras, incluso de señalamientos peligrosos, como los que también resaltamos hace unos instantes, que francamente Twitter no tenía una alternativa distinta que hacer esa suspensión de esa cuenta frente a esa cantidad de mentiras y de señalamientos de verdad absolutamente cínicos que estaba haciendo el señor García. Adicionalmente, se podría mencionar lo siguiente. Primero, no es extraño lo que hace Antonio García. Hace mucho tiempo que Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gavino, no opina en estos menesteres. Incluso hay fuertes especulaciones sobre su verdadero estado de salud. En un libro que se escribió hace mucho tiempo de Carlos Medina Gallego, de la Universidad Nacional, el ELN por dentro, el ELN, vocalizando, por dentro y por fuera, se cuenta cómo hace mucho tiempo que la ilustración, la orientación militar la da directamente a Antonio García, y en estos casos, incluso en materia de diálogos, Pablo Beltrán es quien opera. Luego allí no hay de qué extrañarse, porque Gavino está muy alejado del tejemaneje de las relaciones internacionales del ELN. Segundo, otro contexto. En una entrevista por allá del año 2001, antes de que se rompiera el proceso de paz con las FARC en el Caguán, el primero en acentuar la tesis de que a los niños se los llevan allá tranquilamente fue Raúl Reyes, de las FARC, a quien se le conocía entre comillas como el canciller de las FARC, y él en esas entrevistas en los diálogos del Caguán con la prensa internacional, él decía: no, es que nosotros nunca reclutamos, las familias nos traen los niños, nos los traen, y como el Estado y el bienestar familiar no hacen nada, entonces pues a nosotros nos toca acogerlos y recibirlos. Acuérdese Victoria Sandino, también de las FARC, la jefe de las FARC, en su momento diciendo que las niñas llegaban a las FARC porque no tenían cómo comprar ni cómo adquirir toallas higiénicas ni más de esas cosas de aseo que necesitaban. Entonces han tenido una justificación desde hace mucho tiempo para el asunto. Y tercero, es decir, y fíjense, lo retoma ahora el ELN, una vez más, esto no es nuevo. Y tercero, pues se extraña de Twitter que hay periodistas que opinan algo y le cierran la cuenta inmediatamente, o porque suben supuestamente un video con un error de derechos, y este tipo estaba impunemente opinando como el comandante de una guerrilla libertadora, de un grupo organizado libertador. Por favor, qué contradicción en los términos tan abrumadora esta. Ahí hay un montón de contradicciones y de cinismo por todos lados. Twitter, a ver, Twitter, ¿por qué le tenía cuenta a un señor, a un terrorista? ¿Por qué? ¿Por qué diablos Twitter le tiene cuenta a gente como esa? Y entonces ahora les da por cerrarla porque seguramente políticamente no fue bien visto y tal, pero es una estupidez, perdón la expresión, pero es una estupidez que una empresa como Twitter, que como decía Juan Manuel, le suspende a uno la cuenta porque subió una foto de la que no tenía permiso para usar, o una frase de un libro, o yo qué voy a saber, entonces terminan suspendiendo las cuentas. Pero es el colmo que le tenga cuenta. Pero ese cinismo del ELN es, ya como lo resumió bien Juan Manuel Ruiz, es un cinismo legendario. Los del ELN sabemos siempre lo marrulleros que son, y ya lo hemos hablado aquí más de una vez, lo descarados que son, y esta cosa de que no reclutan niños, ahora nos van a decir que eran un servicio de guardería o qué, no, nos van a decir que ellos tenían un kindergarten, ¿no? Que no nos vengan con esas tonterías. Y meter al 6R, el 6R tiene un problema muy grande, y es su neutralidad. Y le digo problema no como una crítica, sino que ellos viven en una situación muy incómoda porque los actores políticos y los actores de guerra en ocasiones lo usan según sus conveniencias, a veces para avalar cosas de ellos y otras veces para tratar de deslegitimarlos según sus intereses, grupos de presión de izquierda, grupos de presión de derecha, entonces dicen son unos alcahuetas, o dicen es que son unos cómplices de este bando o del otro bando. Aquí está diciendo que son unos cómplices del Estado, ¿no? Que el 6R es cómplice del ejército, que esos niños reclutados por el ejército para labores de inteligencia, infiltrados en la guerrilla y tal, el 6R después los presenta como secuestrados. Y
En otros casos, en cambio, lo llaman al CICR, la mediación del CICR para garantizar la vida de no sé qué, cuando quieren montar algún show, ¿no? Yo siempre he dicho... Show de la liberación de los secuestrados. Exactamente, cuando uno... ¿Por qué para secuestrar a alguien no arman el mismo show que para liberarlo? ¿Por qué no simplemente lo dejan en su casa o en la carretera donde lo capturaron, donde lo secuestraron, etcétera, etcétera? Y ahí, pues, evidentemente, yo le creo mucho a Jeremy McDermott, que en Inside Crime han hecho una cantidad de investigaciones muy serias, muy profesionales, y si este señor dice que no tiene documentada esa información, es porque no la tienen documentada. Y yo a Inside Crime le creo siempre, así como cuando denunció lo de Memo Fantasma, cuando denuncia reclutamientos de aquí y de allá, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora, Juan Manuel, por dónde se comunica Antonio García, porque acabo de revisar en la página web del ELN, la tradicional, la que ha estado hace muchos años, que es la ELN Voces, ¿sí? Y el último pronunciamiento de ellos, del COSE, del Comando Central del ELN, fecha agosto 22. No hay otro pronunciamiento más cercano, lo estaba haciendo Antonio García en las últimas 2 semanas vía Twitter, y esto me recuerda a lo que sucedió con Uriel. ¿Usted se acuerda de ese comandante del ELN que también manejaba mediáticamente Antioquia y Chocó? En Antioquia y Y además Chocó. se comunicaba por WhatsApp, Por era WhatsApp, tan moderno. Pues. con los periodistas. Chateábamos con él por WhatsApp, esa es la verdad. Eso me recuerda el caso de Uriel, que terminó, fue dado de baja, y que hasta ahí supimos de ese frente de guerra occidental del ELN. Ahora, las cosas podrían cambiar eventualmente una vez comiencen formalmente los diálogos con el ELN, ¿verdad? Porque Twitter se vería allí en aprietos. Es un grupo que estaría negociando formalmente con el gobierno colombiano y le van a negar las cuentas si ahora son un grupo en tránsito de paz.